Este año hubo un paquete fundamental de 3 leyes fundamentales. Seguramente hubo otra serie de leyes que tienen que ver con precios, etcétera, etcétera. Pero hubo un paquete de leyes que hacen al funcionamiento del sector agrario. Dos no llegaron aún al Congreso, y creo que no llegaron por las críticas que despertaron, y una tercera sí llegó y se aprobó. Esas tres leyes son la ley sobre agroquímicos, que se llama sobre fitosanitarios, etcétera, pero es sobre agroquímicos; la ley de agricultura familiar, que es una ley que viene produciendo la ahora Secretaría de Agricultura Familiar a cargo de Pérsico, pero que viene ya de unos años anteriores; y la ley de semillas. Esas 3 leyes están relacionadas, porque de alguna manera tienen que ver, por un lado, con lo que es política de Estado, que es la agricultura del gran negocio, de lo que nosotros llamamos el agronegocio o el extractivismo agrario. No ya la producción de alimentos, no ya la producción de procesos, la agricultura de procesos, que tiene que ver con respetar los distintos procesos microbianos de la tierra, sino, digamos, la producción de commodities, con todas las características que tienen otras actividades extractivas: capital financiero, orientado hacia el mercado externo, concentración, grandes rentas agrarias, etc. Las dos que están orientadas a la política de Estado del agronegocio son la ley de agroquímicos, donde de una vez se quiere legislar para todo el país como un paquete mínimo, como un piso mínimo, acerca de el uso de los agroquímicos y sobre todo el uso de glifosato. ¿Por qué? Porque con las luchas de los pueblos como Paren de Fumigar, se habían logrado en distintos municipios, en distintas localidades, ciertas mediciones, ciertos límites para la fumigación que pasaban lo que las corporaciones o los ojeros consideran convenientes para llevar a cabo los procesos agronómicos. Entonces, si uno lee esta ley, es una ley lavada, donde deja todo en manos de la Autoridad Nacional de Aplicación, que no sabemos qué va a aplicar, porque pareciera que lo que va a aplicar es algo muy general, que no se le puede, lo estoy llevando al ridículo, que no se le puede echar glifosato arriba de la cabeza de una escuela, más o menos, pero no pone límites ni recoge todo aquello que las poblaciones consiguieron con su lucha de los pueblos de Paren de Fumigar. Esta terminaron no pasándola por el Congreso porque se sabía que había mucha discusión, mucho debate, y tenían otras cosas más importantes para pasar y no la pasaron. La otra, que es la frutilla del postre del modelo de la matriz productiva del agronegocio, es la ley de semillas, que es básicamente en una sola ley marcar la cuestión de la privatización total de las semillas y el patentamiento, que en la legislación anterior estaba dividido en 2 leyes, en 2 legislaciones, y que la ley de patentamiento prohibía el patentamiento de los seres vivos. Esta ley toma la privatización y la mercantilización de la semilla, prohíbe el uso de aquellos que puedan hacer mejoramiento propios con la semilla, y por otro lado el patentamiento de seres vivos como pueden ser las plantas. La ley tampoco terminó de pasar, y vamos a ver después por qué no terminó de pasar. Y estas 2 leyes vienen acompañadas de una ley que de alguna manera quiere tener un maquillaje sobre esta política, sobre el agronegocio, que es la ley de agricultura familiar. ¿Qué es esta famosa ley de agricultura familiar?
Hace muchos años ya, internacionalmente, desde FAO, empieza a hablarse de la agricultura familiar y se declara este año como el año de la agricultura familiar, con una especie de asombro acerca de que hay que volver a la agricultura familiar para alimentar el mundo, dado los problemas de hambre y los problemas que presenta el mundo con estos nuevos modelos. Da la casualidad que el director de FAO, que más impulsa estas políticas, es un colega, un sociólogo, economista, agrario, brasileño, un hombre del PT, un hombre que estuvo en el gobierno de Lula, que es un hombre que representaba a la tendencia del agronegocio dentro del gobierno brasileño, a diferencia de otros intelectuales o especialistas que estaban a favor de la salida campesina y del MST. Cuando llega Graciano da Silva a... ¿Sí? ¿Paramos? No, Miguel, el celular. Cuando quieras. La verdad es que las empresas, que son las empresas núcleos, líderes, en esta nueva matriz productiva que se quiere impulsar en todo el mundo, son muy resistidas. Si nosotros pensamos las primeras resistencias que hay del neoliberalismo, pensemos fines del siglo XX, los años 1998, 1999, nos vamos a recordar que tanto en Seattle como en Génova había una demanda muy grande que era la Organización Mundial del Comercio, que era la que estaba de alguna manera diseñando toda la política comercial del agronegocio. Y había una organización que había aparecido unos años antes y que con muy pocas demandas, con muy pocas consignas, tocaban el corazón del agronegocio. Esa organización internacional que tenía campesinos de la India, de África, del País Vasco, de Francia, Bové fue un dirigente muy importante, y de América Latina, era Vía Campesina. Y Vía Campesina era un grano que le había salido al agronegocio. Y el capitalismo es muy inteligente. El capitalismo tiene sus técnicos, sus cerebros, que saben muy bien cómo sacarse aquello que consideran peligroso de encima. Entonces, digamos, en estos años, en estos últimos 10 años, empieza a aparecer llamativamente, en América Latina empiezan a bajar en Brasil, donde el MST era muy importante, el discurso de la agricultura familiar, un concepto que los especialistas en el mundo agrario lo utilizamos para campesinos y chacareros, o sea, toda aquella unidad productiva que utiliza más trabajo familiar y que el jefe de la explotación controla el proceso productivo que mano de obra asalariada. Empiezan a levantar este concepto y empiezan a crear toda una forma de qué importante que es expander la agricultura familiar, lo cual, para Brasil, por ejemplo, suponía que no tengamos campesinos, sino llevemos a los campesinos a un paso más arriba, que sean farmers, que sean pequeños capitalistas que puedan consumir insumos industriales, que sean buenos consumidores en esta cadena de producción de proveedores de insumos de la matriz productiva. Empiezan a haber seminarios, nos invitan a seminarios, yo nunca fui. ¿Por qué nunca fui? Porque me daba cuenta que estaba pasando algo para contrarrestar el mundo campesino y la importancia de Vía Campesina, que yo la seguía muy atentamente. Pude conversar personalmente con quien era el presidente latinoamericano en ese momento, Rafael Alegría, y me daba cuenta que era algo internacional en los mundos campesinos que
en unas décadas anterior nadie hubiese soñado que se iba a dar. A medida que comienza el siglo XXI, empiezan estas políticas se bajan a los países y empieza todo este discurso, para decirlo en términos académicos, acerca de la agricultura familiar. Se crean direcciones de agricultura familiar, hay financiamiento para la agricultura familiar, se ponen a los organismos de créditos internacionales en función de este nuevo sujeto, y uno empieza a pensar qué es este sujeto. Este sujeto es el mundo campesino, es el mundo chacarero que todavía no estaba totalmente disuelto en la Argentina. Nos estamos dando cuenta en el último tiempo que este nuevo sujeto es un sujeto nuevo. Efectivamente es un sujeto nuevo. Así como desapareció el mediano o el gran agricultor capitalista de cereales y le dio paso a un nuevo sujeto que son los fondos de inversión y los pools de siembra, la intención es hacer un sujeto que sea capaz de consumir en la matriz productiva del agronegocio, que sea un productor del agronegocito. Un colega mío brasileño dice del agronegocinio, digamos, un pequeño productor del agronegocito. Hay ya material para pensar esto y para darse cuenta que esto está en los fundamentos de eso. Hay un estudio que pagó la Secretaría de Agricultura, creo que con dinero de Banco Mundial, sobre los pequeños productores en la Argentina, y cuando uno lo va a leer, resulta que el pequeño productor en la Argentina es el pequeño productor sojero de 500 hectáreas. Digamos, mientras los estudios de los 70 o de los 80, el pequeño agricultor era hasta 200 hectáreas, hasta 100 hectáreas. Esta intención política tiene como dos patas. Por un lado, incorporar más unidades productivas al consumo de la cadena de la matriz productiva del agronegocio. Y por otro lado, neutralizar las acciones que tienen un sello muy importante en Brasil, que era la toma de tierras, y que tiene otro sello en la Argentina, porque no es igual. En la Argentina no es que se hayan tomado tierras, sino que la gente, una vez expulsado de las agroindustrias, se había asentado sobre tierra fiscal o tierra donde el dueño nunca había aparecido, y tiene que empezar a defender esa tierra porque los inversores ojeros empiezan a quitárselas. Aparece la violencia en el campo. La violencia en el campo argentino no es de siempre, no es de siempre. Argentina durante el siglo XX hubo una matriz institucional que permitió una coexistencia pacífica entre la pequeña propiedad y la gran propiedad terrateniente. La violencia de los grandes inversores a los pequeños viene con el neoliberalismo y viene con el modelo del agronegocio. Hay otras violencias y por supuesto una violencia fundacional que es la campaña al desierto, no lo vamos a negar. Pero durante el siglo XX no hubo este tipo de violencia que hay en el siglo XXI en el campo argentino. Entonces hay que terminar con esas violencias porque esas violencias molestan a esta idea de democracia que vivimos. Hay que terminar con ponerle tantas trabas a los inversores, a los que quieren vender semillas, a los que quieren patentar sus semillas. Entonces, se va preparando este otro paquete de medidas que describí hace un rato, con este discurso, yo lo llamo relato porque se entiende más, con este discurso se va maquillando todo este proceso con este discurso de la agricultura familiar.
Si nosotros agarramos la ley de agricultura familiar, es una excelente ley. Digamos, toma todos los aspectos que se necesitaron durante todo el siglo XX para hacer más importante, más cómodo, de hacerle llegar más infraestructura, más educación, más salud a los pequeños productores del campo argentino. Pero tiene dos lapsus, muestra la hilacha la ley. Primero, la caracterización del actor, ¿no? Digamos, si bien tanto en la Secretaría de Agricultura Familiar como en la ley misma empiezan con una caracterización difusa del actor, de quién es el agricultor familiar, es desde el campesino, el indígena, el chacarero, el que hace agroturismo, los pobladores sin tierras, es todo. Lo único que falta es que Grobocopatel sea agricultor familiar. Eso por un lado. Pero después especifica. Y cuando especifica dice, el agricultor que está contemplado por esta ley es propietario. Por lo menos parte de su unidad productiva tiene que ser en propiedad. Y como todos sabemos, por lo menos hay un 25%, que es un porcentaje que sube mucho más en el NEA y en el NOA, de estos pequeños productores que tienen tenencias precarias, son aparceros, son ocupantes, etcétera, etcétera. Primera hilacha de la ley. La segunda, no votaron el presupuesto. Sacaron el artículo donde estaba el presupuesto, no lo votaron. ¿Qué hacen las organizaciones? Las organizaciones que estuvieron colaborando para que esta ley saliera. Cosas distintas. Algunos protestan y plantean que no van a parar hasta que no se le ponga un presupuesto a la ley. Y otras dicen, no, lo importante es que haya salido la ley. El presupuesto ya veremos. Pero quiere decir que ni siquiera esa ley que le sirve para construir este discurso pseudo progresista, mentiroso progresista, no lo pueden terminar de hacer bien. Y estas son las tres leyes que están en danza y que el año que viene se van a terminar o sea, en el 2015 se van a terminar de legislar. Ahora sí, dame un mate, Miguel. Sí. Sí, es genial, ¿eh? ¿Vos sabías eso? La ley de semillas es una ley que tiene muchos aspectos técnicos, aspectos que desdicen legislaciones anteriores, que son técnicamente complejas. Pero vamos a ver en lo que hace a sus aspectos, sobre todo sociales y económicas. Lo que supone la ley, y también creo que es una supuesta conquista de los movimientos campesinos que han estado trabajando con la Secretaría de Agricultura Familiar, es que así como hay un banco de agricultor familiar donde los agricultores, cumpliendo determinadas condiciones, que es la que marca la ley de agricultura familiar, van y se anotan, la ley dice que aquellos anotados en el Banco de Agricultura Familiar están exceptuados de pagar royalties de las semillas. Por lo tanto, digamos, dicen, ven, la ley está haciéndole pagar a aquellos que ganan mucho dinero y pueden pagar, y aquellos que no ganan todavía mucho dinero porque son pequeños productores, agricultores familiares, en la caracterización que ellos hacen, no van a pagar, aunque sí pueden utilizarlo. O sea, pueden ir comenzando a acumular y llegado un momento pasarán a otro estrato social, como les gusta tanto decir a ellos, ¿no? Que pasen a los estratos medios, medios altos. Esto lleva a, otra vez, una cuestión casi
discursiva, que supone que la agricultura, la pequeña agricultura familiar, o sea, esa agricultura que efectivamente está en manos de la familia del agricultor, que puede ser una familia campesina o puede ser una familia de chacareros o de pequeños productores o farmers en la bibliografía anglosajona, utiliza mano de obra familiar. Nuevamente, el jefe de explotación tiene el control del proceso productivo y no se descarta que en algunos estratos de esta agricultura familiar se utilice mano de obra asalariada. Son los llamados campesinos ricos en las zonas de campesinados o son nuestros farmers, son nuestros chacareros. Entonces, lo que plantea la ley es estos distintos tipos de productores van a poder coexistir con el agronegocio. En realidad, digamos, nosotros estamos bajo la hipótesis que en realidad lo que se quiere es cambiar a este campesino y a este chacarero a un nuevo sujeto que sea capaz de consumir agroquímica, ciencia y todo lo que consume el gran productor del agronegocio. Pero no es fácil llegar a eso. Hay ejemplos ya que uno puede demostrar cómo se articula entre el agronegocios y zonas campesinas del norte argentino. Ellos lo que demuestran o lo que quieren demostrar es que puede haber una convivencia entre la agricultura familiar, que sería para que la gente remita en su memoria, la agricultura de la gente que vive en el campo, que no utiliza mucho mano de obra familiar, utiliza las cooperativas, cuida la tierra, tiene rotación de tierra, etcétera, etcétera. Y en realidad, digamos, esto es como si volviéramos al pasado, porque esto es lo que pasaba antes de la imposición y la imposición violenta del modelo del neoliberalismo. Digamos, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta fines de los 70, predominó en el campo una articulación efectiva, digamos, en base a arreglos institucionales entre la pequeña producción y la gran producción. Pero además de los arreglos institucionales y del papel del Estado, había una cosa muy importante que a ellos seguramente, a los que toman las decisiones, no se les pasa, pero sí nos quieren hacer que se nos pase a nosotros. Y esto me parece que es muy importante. Y es que el capitalismo de la posguerra hasta los 80 era un capitalismo que necesitaba de los sectores populares en su lógica de funcionamiento. Los ingresos de los sectores populares, el papel de los mercados internos, eran importantes para el funcionamiento y la lógica del capitalismo. Por eso se llamaba un capitalismo orientado a los mercados domésticos u orientados a los mercados externos. Entonces, los campesinos tenían menos consumos, pero tenían consumos. Los chacareros tenían un poco más de consumo, pero tenían consumo. Y consumían alimentos que producían todos. Y los obreros producían alimentos que producían todos. Y los obreros consumían y, digamos, colaboraban en esta máquina de funcionamiento del capitalismo de mercado interno. No se necesitaban políticas sociales. No se necesitaba agarrar plata de los organismos internacionales y darles plata para el consumo. Era la misma lógica del capitalismo a través de los mercados de trabajo o de la coexistencia de estas poblaciones de pequeños productores en el campo con los grandes productores, donde se consumía y era importante el consumo. Digamos, hay ejemplos en el interior a todo nivel, hay ejemplos en los sectores
en los sectores agrarios, donde trabajaban para las agroindustrias. Por ejemplo, el campesinado tucumano trabajaba para los ingenios de la zona, y los habitantes de otras provincias o del mismo Tucumán venían para la cosecha, levantaban la cosecha y después hacían otras changas para consumir durante todo el año, y se consumía, y el capitalismo estaba basado en eso. Como dicen los buenos economistas, ¿no?, lo que cambió con el modelo neoliberal es que el modelo se orientó hacia el exterior, y al consumo de los sectores medios altos. Entonces ya no se producen alimentos para las poblaciones y para la fuerza de trabajo industrial. Se producen commodities para los chinos, para los europeos, para lo que sea. Por lo tanto, el consumo de los sectores populares no importa. ¿Qué pasó con este gobierno? Este gobierno dijo, vamos a salir por el consumo, pero no reestructuró los mercados de trabajo ni paró la gran explotación sojera para que hubiese una reactivación dentro del capitalismo de esos sectores, sino lo que hizo fue, a través de políticas sociales, hacer consumir a la gente. Cuando se terminó el dinero para las políticas sociales que consumiera a la gente, se terminó este capitalismo que se había dado en estos últimos años. Esa es la verdad. Por lo tanto, a los grandes productores, ya sea del agro o de la industria, lo que puedan ganar los sectores populares, la gran mayoría de la población, los tiene sin cuidado, porque ellos ganan no con el consumo del mercado interno, sino con el consumo del mercado internacional, y sobre todo el mercado de commodities de los últimos años, que ha ido en aumento. El consumo de estos sectores, de los sectores subalternos del campo argentino, no interesa. El sector chacarero es un sector que ha sufrido transformaciones muy, muy importantes en los últimos años. O se convirtió en rentista, cediendo la tierra para que otro sume escala de extensión, o él mismo pudo acumular y se convirtió él en otra escala de extensión para producir soja. Ya no vive en el campo, vive en la ciudad. Cambió totalmente lo que era la cultura chacarera. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ¿qué es lo que vamos a recuperar? Yo no digo que no se pueda recuperar, pero digo que para recuperarlo se necesita una voluntad política muy fuerte. Se necesita ponerle límites al agronegocio. No digo sacarlo, porque sacarlo, una vez que tenés a Monsanto y a todos ellos adentro, es imposible. Pero sí ponerle límites. Ponerles límites tal que le pongas límites a sus ganancias y a sus rentas. Y entonces cuando ya no le convenga más, se van a ir solos. Pero en segundo lugar, el agronegocio, los inversores, necesitan de las tierras, el agua y la biodiversidad de las regiones en que viven los pequeños productores. Primero fue en la región pampeana y le sacó las tierras a los gringos, ¿no?, a los chacareros. O sea, ¿a través de qué? A través del endeudamiento. Menem los endeudó, vinieron las hipotecas y le sacaron la tierra. Hubo suicidios de chacareros, hubo desaparición de chacareros y los que quedaron se reconvirtieron en sojeros. Después salió fuera de la región pampeana. Entonces ahí fue a buscar la tierra de las comunidades campesinas, la tierra de las indígenas y la tierra de las yungas y los bosques nativos. Entonces, ¿cómo va a cambiar eso? Yo siempre pongo una imagen. El agronegocio con su lógica es como el alacrán. No puede con su naturaleza. Puede estar sentado en una mesa de diálogo donde esté la iglesia, el Estado, los campesinos y APRESID, etc., y jurarle buena vecindad a la pequeña producción agrícola, pero cuando está en terreno da el zarpazo.
porque no puede con su naturaleza, porque para su propia lógica necesita tierra y agua. Entonces los tiene que arrinconar, los tiene que sacar. Entonces, ¿cómo van a solucionar esto? Pues bueno, veamos qué pasó en Santiago del Estero. El juicio a Cristian Ferreira es el primer juicio que se da en este marco de los diálogos, de la convivencia y todo lo demás. ¿El sistema judicial santiagueño se enteró de todo esto? Parece que no. El sistema santiagueño, judicial santiagueño, tiene los lazos de intereses con los inversores del agronegocio como los ha tenido en todas estas décadas. Por lo tanto, no puede sancionar al inversor. No lo sancionó, lo absolvió, quedó libre. Y tampoco puede darle la pena que merecían aquellos que mataron al chango de 23 años. Y esto muestra que la lógica y las características del agronegocio van más allá. Yo no soy economicista, pero a mí lo que me parece que acá hay una cosa clara es que mientras no se le pone límites políticos al agronegocio, ninguna de estas cosas que tienen que ver con proteger a los sectores de la agricultura familiar, como dicen ellos, que yo digo campesinos y chacareros y comunidades indígenas, que son lo que son, no se puede. Esta es la verdad. Y por otro lado, preguntarnos, ¿y si no se puede qué? ¿Qué hacemos si no se puede? Yo creo que hay que trabajar de abajo para que realmente se pueda. Que la única manera que tiene la democracia, ¿no?, que es una de las instituciones fundamentales del capitalismo, no el mercado. El mercado es frío, es ciego. Pero el Estado depende más del resto de la sociedad. Por lo tanto, tendría que ser más vulnerable a los reclamos de los de abajo. El problema es si los de abajo están movilizados o no. Fijémonos lo que pasó en Chubut con la legislatura y los diputados estos truchos que sacaron otra ley absolutamente anticonstitucional. ¿Qué hace la población de Chubut? Está en la calle. Y yo estoy segura, no sé, pero estoy segura que hasta que no logren que se derogue esa ley, no van a parar. Y me parece que es lo único que nos queda, la no violencia, pero sí la movilización, porque nuevamente estamos con una democracia que está fallada, que no tiene conciencia del papel que puede cumplir, si quiere cumplir un papel realmente democrático y de protección de los sectores vulnerables frente al poder concentrado. Si quiere dejar de ser socia de los sectores concentrados para estar en un papel realmente de mediación entre los sectores populares, que son la gran mayoría, porque los sectores populares no son solo los campesinos ni los chacareros, son los sectores obreros, son las clases medias, son las chicas víctimas de las tratas, son los chicos que matan todos los días en el conurbano. Si el Estado no se hace vulnerable, si no se hace empático a este gran sufrimiento social por el que estamos pasando, la democracia tiene poca vida, porque, va a terminar gobernando por la pura dominación y con muy poco consenso, porque de eso se trata esto. La democracia supone que hay un mínimo consenso para que se gobierne sin violencia, sin represión. Y si no hay una predisposición a escuchar los reclamos sociales, termina en su propia dinámica, termina en su propia destrucción como democracia y en la pura dominación. Ahora, para que eso no pase, tenemos que estar en las calles, tenemos que estar, en los espacios públicos, en las escuelas, en las radios, en las universidades, y estar pensando qué estamos haciendo. Porque hay mucha gente en la calle, hay mucha gente reclamando,
pero no estamos pensando en lo que está pasando en el otro. Digamos, en las últimas semanas, contarle a Buenos Aires qué pasaba en Chubut dio un trabajo tremendo, porque estaban en el final de Bailando por un sueño. Esa es la verdad. Y eso es lo que hizo el neoliberalismo con los sujetos de este país. Si no tomamos conciencia de eso, si no ayudamos a que la gente salga de eso, porque eso trae mucha infelicidad, si no le demostramos la felicidad que trae la solidaridad y la empatía, que es en la acción conjunta, en el espacio público, no tenemos salida. La democracia no tiene salida. La democracia se va a convertir, como en México, atravesada por el narcotráfico y en pura dominación. Y no queremos eso. Esa es la verdad. Genial. Norma. Genial. Bueno, perfecto. Es eso. ¿Sabes qué es eso, Facundo? Es eso.